¿Quieres ser una reina? No, quiero ser la reina. Si te preguntara cuál fue el arma más letal de toda la historia de Juego de Tronos, probablemente pensarías en el fuego valirio, en los dragones, en un ejército de 10.000 espadas. Te equivocarías. El arma más letal de esa historia no cortaba, no quemaba, no volaba. Era una mirada sostenida un segundo de más. Una manera de inclinar la cabeza que hacía sentir a un rey como el centro del universo, a un mendigo como alguien digno de ser visto, y a una reina rival como si el suelo bajo sus pies empezara a resquebrajarse, todo al mismo tiempo. Esa mirada pertenecía a Margaery Tyrell, y estuvo a un paso de ganarle la partida a todos. La mayoría recuerda a Margaery como la joven hermosa que fue subiendo peldaños casándose con la familia real. Primero Renly, después Joffrey, luego Tommen. 3 coronas, 3 esposos, 3 finales trágicos en poco tiempo. Si te quedas solo con eso, suena a ambición disfrazada de seda. Pero quiero proponerte otra lectura. Margaery no era simplemente una mujer que quería subir. Era, sin exagerar, la mente política más completa de todo desembarco del rey. Más peligrosa que Meñique, más flexible que Cersei, más constante que Tyrion. Entendió algo que casi ningún otro personaje llegó a comprender del todo. En Poniente, el afecto genuino de la gente común pesa más que 10.000 lanzas leales por miedo. Y usó ese conocimiento con una precisión que, si lo piensas bien, debería inquietarte. Para entender de dónde viene esa habilidad, hay que mirar hacia atrás. Margaery es la única hija de Mace Tyrell, señor de Alto Jardín, y nieta de Olenna Tyrell, la llamada Reina de las Espinas, una de las mentes más filosas de toda la trama. Ese linaje no es un detalle decorativo. Margaery no se hizo sola. Es, literalmente, la obra maestra de su abuela. Fue educada desde niña bajo una idea muy simple. El poder no se arrebata, se cultiva, como una planta que necesita paciencia y tierra fértil. Olenna le enseñó cada truco de la intriga cortesana, y Margaery absorbió esas lecciones como una esponja seca en el desierto, solo que las aplicó de forma distinta. Donde Olenna usa el sarcasmo como bisturí, Margaery usa el elogio como anzuelo. Son la misma arma, apuntando en direcciones opuestas, y juntas resultan casi imparables. Antes de entrar en escenas concretas, quédate con una sola idea, porque explica absolutamente todo lo que Margaery hace de aquí en adelante. Controlar el relato. Cada gesto de caridad, cada sonrisa calculada, cada instante de fragilidad mostrado en el momento exacto, es Margaery escribiendo una historia sobre sí misma y apostando a que el mundo la crea. Y casi siempre, el mundo la cree. Su primera aparición importante ya lo deja clarísimo. Margaery se casa con Renly Baratheon, quien mantiene una relación en secreto con su hermano Loras, algo que todos en la corte susurran pero nadie confirma en voz alta. Un espectador distraído vería aquí una tragedia, una joven hermosa atrapada en un matrimonio sin amor. Pero en realidad estamos frente al primer examen de Margaery como estratega, y lo aprueba con nota perfecta. Coronarte a ti mismo no te convierte en rey, y si Renly no era rey, yo tampoco era reina. Ella no llora, no hace un drama, no se victimiza. En la noche de bodas hace algo completamente inesperado. Le dice a Renly que sabe lo de Loras y que no le importa. Le ofrece incluso invitarlo a la habitación si eso ayuda. Lo único que importa, le explica con calma, es asegurar un heredero y sostener la alianza. En esa sola conversación queda expuesto el núcleo de quién es Margaery. No es una romántica, no es ingenua. Ella entiende el matrimonio por lo que realmente es en ese mundo, una herramienta política, y está dispuesta a dejar de lado cualquier expectativa sentimental para cumplir el objetivo. Renly queda cautivado, no por su belleza, sino por su practicidad. Es la primera persona en su vida que trata su sexualidad no como un escándalo que ocultar, sino como un asunto logístico que resolver. Esa inteligencia emocional no tiene comparación en toda la corte, y es la misma herramienta que usará con cada rey que venga después. Tras el asesinato de Renly, cualquier otra persona se hubiera retirado a lamerse las heridas en Alto Jardín. Margaery no, se adapta de inmediato. Los Tyrell giran su estrategia sin pausa, con Olenna negociando entre bambalinas, y de pronto Margaery está comprometida con Joffrey Baratheon, el niño rey, el sádico que atormentó a Sansa y ordenó la ejecución de Ned. Y aquí es donde su verdadero talento empieza a brillar. Margaery logra algo que nadie más consigue con Joffrey. Ni Cersei, ni Tyrion, ni ningún consejero. Lo controla. No con miedo, no con fuerza, no con manipulación evidente.
Lo controla dándole exactamente lo que él necesita: admiración. Joffrey es un muchacho desesperado por sentirse poderoso, temido, importante. La mayoría responde a esa necesidad encogiéndose, lo que alimenta su crueldad, o enfrentándolo, lo que dispara su furia. Margaery no hace ninguna de las dos cosas. Le devuelve su propia oscuridad convertida en espejo brillante. Cuando Joffrey presume su ballesta y habla de violencia, ella no se estremece, se inclina hacia adelante, hace preguntas, finge fascinación. Convierte su sadismo en algo que parece fortaleza y no enfermedad, y lo hace con tal naturalidad que hasta el público olvida lo calculado que es. Piénsalo un momento. Margaery está haciendo, en tiempo real, una evaluación psicológica del adolescente más peligroso de todo el reino, descubriendo exactamente qué botones presionar y presionándolos sin que se le mueva la sonrisa. Joffrey nunca se da cuenta de que lo están manejando. Cree que finalmente alguien lo entiende, y esa creencia lo vuelve dócil por primera vez en toda la serie. Mientras doma al rey, Margaery corre una segunda campaña en paralelo, y es ahí donde su imagen pública se convierte en un arma. Empieza a visitar los barrios más pobres de la ciudad, sin guardia armada, sin carruaje, caminando. Recorre las zonas más desesperadas y hace algo que ningún noble había hecho antes. Mira a los ojos a la gente, reparte comida, carga a los huérfanos, escucha. Y esa gente que nunca había sido vista por nadie con poder, se enamora completamente de ella. Cersei presencia todo esto y se horroriza. No porque le importe la pobreza. A Cersei el pueblo la tiene sin cuidado. Se horroriza porque reconoce exactamente lo que está pasando. Margaery está construyendo una base de poder que no depende de ejércitos, oro ni apellidos. Está construyendo algo mucho más peligroso: el cariño de las masas. Si la gente ama a Margaery, deshacerse de ella se vuelve políticamente imposible. No puedes arrestar a alguien que la ciudad adora sin arriesgarte a un motín. No puedes envenenar a alguien por quien rezan los pobres sin volverte la persona más odiada del reino. Margaery se ha vuelto intocable, no por la fuerza, sino por la percepción. Y Cersei, que solo sabe gobernar desde el miedo, no tiene ni idea de cómo pelear contra eso. Aquí está el corazón de la rivalidad entre ambas, una de las dinámicas más ricas de toda la trama, porque juegan el mismo juego con estrategias completamente opuestas. Cersei exige respeto, Margaery se lo gana. Cersei recuerda a todos lo que puede quitarles. Margaery les muestra lo que puede darles. Cersei es la leona que ruge. Margaery es la enredadera que crece silenciosa entre las grietas del castillo, imposible de arrancar. Cersei ve en Margaery a una rival más joven y más bella que le está robando todo lo que ama: el cariño de su hijo, el título de reina, el control del trono. Y tiene razón, eso es exactamente lo que sucede. Pero no puede detenerlo porque Margaery no rompe ninguna regla, simplemente juega mejor. Fíjate cómo se desarrollan sus enfrentamientos. Nunca hay gritos, nunca hay armas. Sus batallas ocurren entre copas de vino y cumplidos que en realidad son amenazas veladas. Son dos depredadoras midiéndose, demasiado inteligentes para atacar de frente. Pero hay una diferencia crucial. Margaery no necesita que Cersei pierda para ganar. Solo necesita que Cersei se vuelva irrelevante. Y cada día que pasa acercándose más a Tommen, cada día que el pueblo corea su nombre en las calles, Cersei se vuelve un poco más invisible. Eso es lo que empuja a Cersei hacia la locura. No sentirse atacada, sino sentirse reemplazada, olvidada, sustituida por una joven con una flor bordada en el vestido y una sonrisa que jamás se apaga. Hay algo profundamente humano en ese miedo. Cersei ha construido toda su identidad alrededor de ser reina, madre del rey, el poder detrás del trono. Quítale eso, ¿y qué le queda? Margaery, simplemente por existir, por ser más joven, más querida y más hábil, obliga a Cersei a enfrentar la posibilidad de que ya no importe. Eso no es solo una amenaza política, es una amenaza existencial, y las amenazas existenciales llevan a la gente a tomar decisiones existenciales. Esto es lo que hace tan impresionante la ambición de Margaery. Ella no quiere simplemente ser una reina más, una consorte sentada en silencio junto al trono. Quiere ser quien decide, quien define el rumbo del reino, quien sostiene el poder de verdad. Ella misma lo deja claro cuando le preguntan si quiere ser reina y corrige la pregunta con precisión quirúrgica. No quiere ser una reina cualquiera, quiere ser Lea Reina. Hay un abismo entre esos dos matices. Una reina es un título que recibes al casarte con la persona correcta.
La reina es una posición que te ganas volviéndote indispensable, y Margaery ha trabajado hacia ese lugar desde el primer día que pisó la capital. Tras la muerte de Joffrey, envenenado en su propia boda, Margaery no se derrumba, no entra en pánico, no huye, simplemente se reajusta. En cuestión de días, redirige toda su atención hacia Tommen, el hermano menor. Y si su manejo de Joffrey ya era impresionante, su manejo de Tommen es una clase magistral de control emocional. Tommen es el polo opuesto de Joffrey. Donde Joffrey necesitaba admiración, Tommen necesita cariño. Es un muchacho dulce, tímido, profundamente solitario, siempre eclipsado primero por su abuelo, luego por su hermano, luego por su propia madre. Nadie lo ha hecho sentir especial jamás. Nadie lo ha querido por quien es y no por la corona que lleva puesta. Margaery lo entiende al instante y se convierte en exactamente lo que él necesita: una confidente, una protectora, una amiga real. Lo visita de noche, conversa con él, lo escucha, lo hace sentir un hombre y no un niño asustado. Tommen, hambriento de ese tipo de conexión, cae rendido ante ella. Pero desde su perspectiva, esto no es manipulación, es amor. Y ahí está lo que hace a Margaery tan devastadoramente eficaz. Sus objetivos nunca se sienten usados, se sienten elegidos, se sienten vistos por primera vez en la vida. Y de una forma retorcida, quizás Margaery realmente los ve. Quizás su compasión no es del todo falsa. Eso es lo que la separa de cualquier otro manipulador de la corte. Hay una calidez auténtica debajo del cálculo. Le importan de verdad los niños de los barrios pobres. Siente algo real por Tommen. La estrategia y la sinceridad conviven en la misma persona, y nunca queda del todo claro dónde termina una y empieza la otra. Esa ambigüedad es su arma más poderosa. Piensa en el punto exacto donde se encuentra Margaery en su mejor momento. Tiene a Tommen completamente entregado, y él ni siquiera lo resiente, se lo agradece. Tiene al pueblo aclamándola cada vez que sale a la calle. Tiene la fortuna de su familia sosteniendo las arcas de la corona. Ha neutralizado a Cersei políticamente, convirtiéndola en una presencia amargada que deambula por los pasillos como un fantasma. Y todo esto lo consiguió sin levantar un ejército, sin ordenar una sola ejecución, sin derramar una gota de sangre. En una historia donde el poder casi siempre se toma por la fuerza, Margaery construyó el suyo entero a base de encanto, estrategia y una habilidad casi sobrenatural para darle a cada persona exactamente lo que necesitaba escuchar. Cersei está perdiendo en todos los frentes. Margaery tiene el corazón del rey, el amor del pueblo, el dinero de los Tyrell sosteniendo la corona. Y Cersei, sin opciones y sin paciencia, comete la decisión más autodestructiva de toda su vida. Arma a la fe militante, les da autoridad para juzgar y encarcelar pecadores, pensando que puede dirigir esa arma directamente contra los Tyrell. Al principio funciona. Loras es arrestado por su sexualidad. Margaery es arrestada por mentir bajo juramento para protegerlo. Vale la pena detenerse aquí, porque el tiempo de Margaery en las mazmorras religiosas es uno de los tramos más subestimados de toda la historia. Porque incluso presa, incluso despojada de sus vestidos y sus aliados, Margaery sigue jugando. Lee al Gorrión Supremo mejor que nadie a su alrededor. Entiende que no puede comprarlo, ni intimidarlo, ni seducirlo de la forma habitual. Así que hace algo que nadie espera. Finge convertirse. Se pone ropas humildes, adopta el lenguaje del arrepentimiento, camina descalza por las calles. Y el Gorrión Supremo, un hombre que ha superado en astucia a Cersei y a todo el consejo, le cree. ¿O no le cree del todo? Esa pregunta la serie nunca la responde por completo, y es brillante que no lo haga. Porque cuando Margaery le hace llegar a su abuela una pequeña nota con una rosa dibujada, el símbolo de su familia, le está diciendo en silencio: no he cambiado, sigo siendo la misma, esto es una actuación, escapa mientras puedas. En ese gesto mínimo vemos a la verdadera Margaery, no la conversa arrepentida, no la prisionera quebrada, sino la estratega que sigue calculando, sigue adaptándose, sigue jugando la partida incluso encerrada. Y sin embargo, aquí comienza la tragedia. Porque la misma inteligencia que la mantuvo viva y poderosa a través de 3 matrimonios y una docena de crisis políticas, termina siendo superada por algo que ella jamás previó. No un rival más astuto, no una estrategia superior, simple crueldad ciega y suicida. Cersei no intenta ganarle la partida a Margaery, no intenta vencerla en su propio juego, voltea el tablero entero, llena los túneles bajo el Gran Sept de Baelor con fuego líquido
y lo hace estallar todo. La fe, los Tyrell, la estructura política entera de la capital. Los momentos finales de Margaery Tyrell están entre los más desgarradores de toda la serie, porque ella lo ve venir. Está de pie en el Grand Sept de Baelor, rodeada de fieles, y algo no encaja. Cersei no está ahí. Tommen no está ahí. Y Margaery, con esa mente política afiladísima, arma el rompecabezas más rápido que cualquier otra persona en la sala. Intenta sacar a la gente de ahí. Grita que dejen de rezar y escuchen lo que está diciendo. Empuja hacia las puertas, pero los soldados de la fe militante no dejan salir a nadie. Y en esos últimos segundos se le nota en la cara la comprensión terrible de que jugó la partida a la perfección, que leyó cada situación con una precisión casi impecable, y que no fue suficiente, porque no puede superar en astucia a alguien dispuesto a destruirlo todo, incluida a sí misma, con tal de no perder. Ese es el núcleo trágico de su historia. Fue la mejor jugadora en un juego que premia la sutileza, la paciencia y la inteligencia emocional. Podía leer cualquier sala mejor que nadie vivo. Podía convertir enemigos en aliados con una sola conversación. Podía hacer sentir a los reyes como dioses y a la gente común como reyes. Pero nada de eso importa cuando tu rival decide dejar de jugar y empezar a incendiarlo todo. Cersei no venció a Margaery. Cersei simplemente destruyó el tablero completo. Y Margaery, con todo su talento, no pudo prepararse para alguien dispuesta a reinar sobre cenizas antes que perder ante una flor. Vale la pena sentir algo de empatía aquí, no solo por Margaery, sino por lo que representaba. En una historia dominada por la violencia, por ejércitos, asesinatos y dragones escupiendo fuego desde el cielo, Margaery ofreció un modelo distinto de poder, uno basado en la conexión, en la generosidad, en la idea radical de que si logras que la gente te ame, no necesitas que te tema. Fue la prueba de que el poder blando podía funcionar en ese mundo brutal, de que se podía llegar a la cima sin desenvainar jamás una espada. Y la decisión de eliminarla en una explosión de fuego no es solo un giro argumental, es una declaración de principios. Al final, la historia nos dice que quienes juegan siguiendo las reglas siempre serán vulnerables ante quienes están dispuestos a romperlas todas. En el fondo, Margaery Tyrell fue la respuesta a una pregunta que la historia entera parecía estar haciendo. ¿Existe una forma de ganar este juego sin convertirse en un monstruo? Y por un tiempo hermoso, emocionante y desgarrador, pareció que la respuesta era sí. Tenía la corona, tenía al pueblo, tenía al rey, lo tenía todo. Era la prueba viviente de que se podía ser buena, o al menos parecerlo, y aún así llegar a la cima. De que la inteligencia, la calidez y la paciencia podían vencer a la crueldad y la fuerza bruta. De que la flor podía sobrevivir al león. Y entonces el gran sept de Baelor estalló en llamas verdes, y con él se quemaron también las rosas.